Entonces, este ejercicio dice lo siguiente, para que gaché un poco, siempre que te hablen de distribución normal, posiblemente te digan que esté distribución normal y te van a dar directamente la media y la desviación estándar. Ya teniendo esos dos parámetros, tú ya sabes que hay que trabajar con este tipo de ejercicio, ¿ya? Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Los pasajes de Santiago a Miami siguen una distribución normal de medida $550 y una desviación estándar de $65. ¿Cuál es la probabilidad de que cierto día de la semana una persona pueda encontrar pasajes entre 420 y $780? ¿Ya? Acá, nosotros primero, antes de hacer cualquier ejercicio, hay que definir cómo distribuye esta variable y qué significa esta variable. Entonces acá va a ser X, sea X, el precio de los pasajes de Santiago a Miami, ¿ya? Y esta va a distribuir de parámetros normal, y los normal siempre va a ser mu con varianza, ¿ya? Y la varianza es la desviación estándar al cuadrado. En este caso, mu, ya nos están diciendo de que va a ser la media de los $55, ¿ya? O sea, $550. Versus la desviación estándar, que son los 65, uno lo va a anotar como 65 al cuadrado, ¿ya? Entonces va a ser x distribuye normal. Por lo tanto, si nos están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que cierto día de la semana una persona pueda encontrar pasajes entre 420 y 780? La probabilidad que nos están haciendo buscar va a ser 420 menor o igual a x menor o igual a 780. Y esta probabilidad, como está escrita, uno es difícil de poder calcularla, ¿cierto? Porque o acá tendría que buscar como todos los números de un lado y todos los del otro y es complicado, ¿ya? Y acá siempre cuando te den números entre hay que hacer un pequeño cambio en las probabilidades para poder calcularlo, ¿ya? Esta parte se puede calcular normal como siempre la sabemos, pero esta no, ¿ya? Por lo tanto, acá hay que hacer un cambio en el orden de las probabilidades. Primero vamos a buscar la probabilidad de x que sea menor o igual a los 780 y a este le vamos a restar la probabilidad de x menores o iguales a los 420. Y ahí sí vamos a poder nosotros desarrollar el ejercicio correctamente. Ya he tenido como ordenado estas ideas. ¿Verdad? Dime. ¿No es uno menos la probabilidad de que los X sean menores a En este 4? caso no, porque como nos estamos en un número de entremedios, uno va a buscar como los que están acá, Ah, ¿ya? ya. Acá posiblemente pueda ser 419, ¿ya? ¿Por qué? Acá Ujú. vamos a achicar un poco los números. Pongámosle que va a ser que sea entre 10 y 4, ¿ya? Supongamos que ahí van a estar los precios de los, del precio de los vuelos de avión. Entonces, si nosotros hacemos como una recta, siempre vamos a tener el 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son entre estos precios lo que nos están pidiendo, ¿ya? Si nosotros buscamos como la probabilidad de 0, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, 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 te recomiendo siempre, cuando los números sean pequeños, anotar las probabilidades entre que te están pidiendo. Esto es lo que tenemos que buscar sí o sí. Pero no, si nosotros vamos anotando como el valor exacto de cada uno de los que tenemos que buscar, tendría que ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9 y el 10, versus que para los números del 4 van a ser 0, 1, 2, 3, 4. Entonces acá hacemos como simplificamos los números que son similares y por lo tanto vamos a tener que buscar este intervalo de números que se encuentre entre este número y el otro, ¿ya? No sé si quedó como un poco claro esa parte. Sí, sí, quedó claro. Por eso no partiría desde el De 420. 420, claro. No es por Entonces eso. sería efectivamente de los 419. Aparte es 419 porque efectivamente acá nos están diciendo de que es menor o igual a 420. Por lo tanto, se va a saltar como dicho número, ¿ya? Entonces, teniendo esto en consideración, déjame borrar acá. Vamos a tener que aplicar el
el valor normalizado. ¿Por qué hay que ocupar un valor normalizado para la tabla normal? Porque estos están distribuidos de esta forma, ¿ya? Y el 780 y en este caso el 419 no están con parámetros normales. Para ello tenemos que ocupar la siguiente fórmula, que va a ser x menos mu partido en la desviación estándar. Va a ser menor o igual a, en este caso, este va a ser el x y el mu es el que nos están dando acá arriba, ¿cierto? Entonces va a ser 780 menos mu, que son los 550, partido en 65. No 65 al cuadrado porque eso sería la varianza. ¿Ya? Menos, acá va a ser lo mismo, la probabilidad de z. Z significa este valor que ya está normalizado. ¿Ya? Entonces después para cuando tú hagas el ejercicio no es necesario poner de nuevo el x menos mu partido en desviación estándar. Lo puedes dejar perfectamente como z. Y acá después le ponemos menor o igual a 419 menos 550 y eso va a ser partido en raíz de 65, o sea, partido en 65. Entonces buscamos el valor que nos va a dar acá, tenemos que desarrollar este, y después lo vamos a buscar en la tabla normal, ¿ya? Entonces, si vamos 780 menos los 550 y dividido en 65, nos da un valor de 3.538, ¿ya? Menos, acá nos daría 419 menos 550 dividido en 65. Nos va a dar que es menos 2.0154. ¿Ya? Este valor que tenemos acá es el que hay que buscar en la tabla normal. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ir a buscar a la tabla normal? Nosotros, en este caso, tenemos la tabla acá, ¿cierto? Tenemos acá números que son negativos y otros números que son positivos. Cuando nos están preguntando específicamente cuál es la probabilidad de que un número esté entre uno y otro, y hacemos este valor normalizado, siempre hay que buscar los valores de afuera hacia adentro. Es decir, si nosotros en este caso teníamos 3.5, nosotros vamos a buscar de acá, de esta línea, vamos a buscar qué valor es el 3.5 y buscarlo con su respectivo decimal, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos el 3.5 acá, ¿cierto? 3.5 y era 5,3, ¿ya? Entonces, si tenemos el 3.5,3, el valor que nosotros perfectamente estamos buscando y que sería el valor de la probabilidad es 0,998, ¿cierto? Eso del coma 3 no lo entendí. Del Ya. 0,3. Acá nosotros calculamos este valor, ¿cierto? Que era el 3.538, que es el Sí. valor que nos da al normalizar el valor que nos están pidiendo buscar, ¿cierto? Que sería este precio. Entonces, el precio normalizado es 3.53 o 54, ya cualquiera de los dos da lo mismo. Este 3.54 es el que hay que buscar en la tabla normal para saber exactamente cuál es la probabilidad de que los precios sean menores a 780. Ya eso es como lo que significa. Entonces, Sí. buscando este 3,53 en la tabla normal, uno cuando busca estos valores va de afuera hacia adentro. Afuera hacia adentro se refiere de buscar estos valores de afuera y busca el valor que le entrega acá adentro. ¿Cachai? Ya. Entonces, la probabilidad va a ser 0,998, lo vamos a dejar acá anotado, 0,9998. Y en este caso, de ahí después vamos a ir explicando más, pero en este caso, en la parte que sería cuál es la probabilidad de que los precios sean menores a los $419, nosotros acá tenemos que buscar el menos 2,01, ¿ya? O 2,02. En este caso, si tú te das cuenta, es un valor negativo. Entonces vamos a la tabla normal y tenemos esta parte de los valores negativos. Y hacemos este mismo ejercicio de buscar de afuera hacia adentro. Teníamos que era el 2,0, déjame volver, 2,02, ¿ya? Entonces tenemos el 2 solito y el 0,2 va a estar acá, ¿ya? Por lo tanto, Pero ¿cómo sabes que es 0,02? ¿Lo aproximas? sí, pues en este caso acá nosotros teníamos este valor que es 0,
menos 2,02, ¿cierto? Porque ahí está aproximado al 5, para cortar un Ya. poquito el número. ¿Ya? Entonces el valor que estamos buscando en la tabla normal va a ser el 2,02. Si tú te das cuenta, en este caso, acá hay un 2, algo. Ya, y a este 2, algo le Ya. faltaría el otro decimal. Y Entonces, poniéndole el 002, te va a buscar el valor menos 2,02. ya, ya entendí. ¿Cachai? Y es lo mismo Mm. que hicimos en el caso anterior, que teníamos el valor que estábamos buscando, que era 3,53. Tenemos el 3,5 acá, y tenemos que buscar la otra parte que nos faltaba. ¿Cachai? Entonces, en este caso, el valor que sería la probabilidad del precio que sea menores a los 419 es 0,0217. Entonces, acá ponemos 0,0217. ¿Ya? Y este es el valor que finalmente uno calcula. ¿Ya? En este caso tenemos 0,9998 menos 0,0217. Y esto nos da un valor de 0,9781. Por lo tanto, la probabilidad de que el precio de los pasajes esté entre 4,20 y los 7,80 va a ser de 0,97 o 0,98. ¿Ya? ¿Cachaste un poco mejor? Sí, sí, ahora entendí. Ya, bacán. Y como siempre terminamos, hay que dar una conclusión a la pregunta que nos estaban haciendo. En este caso es la probabilidad de que los precios se encuentren entre los 420 y $780 es de 0,9781. ¿Ya? Y ahí estaríamos respondiendo a la pregunta A. Súper. En la pregunta B nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el precio de los pasajes sea mayor a $600? En este caso es, ¿cuál es la probabilidad de que los precios sean mayores a los $600? ¿Cierto? Este número, esta probabilidad, ¿cómo está? ¿La podemos calcular o no? No, debería ser 1 menos 600. 1 menos la probabilidad de los X Ajá, menores o iguales a los 600. sí. Súper. Entonces, nuevamente, este es el valor que tenemos que normalizar. Nos quedaría la probabilidad de los Z menores o iguales a los 600 menos mu, que en este caso eran los 550, partido la desviación estándar, que es 65. ¿Ya? Acá la probabilidad va a ser de los Z menores o iguales a 600 menos 550 dividido en 65 nos da de 0,7692. ¿Ya? Por lo tanto, como ya tenemos el valor normalizado, este es el que hay que buscar en la tabla. ¿Ya? Entonces lo voy a ir a anotar al tiro. Dame un segundo. Y pegar. Por lo tanto, este es el valor que tenemos que buscar, ¿cierto? Si nos están diciendo 0,76, acá perfectamente podemos aproximar el número, ¿ya? Al aproximarlo, nos va a quedar que va a ser 0,77, ¿cierto? Sí, Entonces, la probabilidad, o sea, el valor de la probabilidad que estamos buscando va a estar entre los 0,7 y efectivamente 77. En este caso, nuestro valor de la probabilidad de que los precios sean mayores a 600 es de 0,7794. ¿Ya? y en este caso igual se busca de afuera hacia adentro. Sí, siempre en los casos que te están diciendo cuál es cuál es la probabilidad de que un precio sea este, tú buscas de esta manera. Pero si te están dando alguna incógnita dentro de la probabilidad,
y te están dando como este número en sí, Ah, uno ya. acá va a buscar de afuera, de adentro hacia afuera. Y también hay ejercicios de eso que los vamos a ver, Ya. ¿ya? Entonces acá tenemos 0,7794. Entonces el valor de esta probabilidad va a ser de 0,77794, ¿ya? Y así nos quedaría el resultado. Por lo tanto, la probabilidad de que los precios sean mayores a los $600 es de 0,7794. ¿Bien hasta ahí? Sí, súper. Súper. Ya, entonces acá tenemos otro ejercicio, que este era uno de mis ejercicios fallidos de la ayudantía pasada, así que después solamente no los pesques cuando se que va a llevar la ayudantía, pesca estos de acá de nuevo, y dicen lo siguiente. De acuerdo a la revista National Geographic, los guías turísticos de la región de Vietnam perciben en promedio $12,65 la hora, con una desviación estándar de $2,98. ¿Cuál es la probabilidad de que la media sea superior a los $13,15? ¿Ya? Acá de nuevo hay que describir cómo está distribuyendo la variable X y qué significa la variable X, ¿ya? En este caso va a ser sea X el precio percibido, más que precio es como el sueldo percibido, el sueldo percibido por los guías turísticos, ¿ya? Donde X va a distribuir normal de parámetros mu, como la desviación estándar al cuadrado, y en este caso son los $12,65, los 2,98 al cuadrado, ¿ya? Y la Ahí, pregunta, dime. disculpa, ahí no te dicen como que distribuye normal, pero si te dan la desviación estándar y te dan el promedio, sí o sí es distribución normal. Claro, sí, sí, porque si Ya. te das cuenta, los otros ejercicios te, te dicen generalmente que distribuye de cierta forma, sobre todo los de Claro. variable uniforme o en la función de densidad que te dan, la función de densidad. Generalmente, posiblemente no te den que diga distribuye normalmente en específico, pero si te están diciendo el promedio y la desviación estándar, tú ya asumes que se utiliza de esta forma, ¿ya? Perfecto. Entonces, en este caso tenemos la probabilidad de que el X sea superior, o sea, mayor a los $13,15, ¿ya? Y acá no es mayor igual, solamente es superior a los 13. Por lo tanto, esto tampoco lo podemos calcular tal cual como está, tendría que ser 1 menos la probabilidad de los X menores o iguales a 13,15. Y espérame, creo que acá me faltó una parte, sí, pues. Acá este ejercicio como está, no está bien, porque solamente teníamos calculada la probabilidad, ¿ya? Y acá habíamos hecho un cambio, teníamos acá un 1 Estamos, menos la probabilidad de eso. Por lo tanto, acá nos quedaría 1 menos 0,7794 y por lo tanto la probabilidad de que sea mayor a los $600 es de 0,2206. Eso también hay que tenerlo mucho en cuenta, porque posiblemente te dediques a desarrollar el ejercicio como tal y te va a faltar la otra parte, ¿cachai? Y ahí tendré como la mitad del puntaje, y por eso siempre hay que ir como paso por paso viendo estas cosas, ¿ya? Me ya. acordé por esta parte de acá. Por lo tanto, este valor, el 13,15, hay que normalizarlo. Voy a dejar acá bien anotado el 1 menos la probabilidad de los zetas menores o iguales a los 13,15 menos los 12,65 y esto partido de la desviación estándar que sería 2,98. Calculamos este valor, 13,15 menos 12,65 dividido en 2,98 nos da de z menor o igual al 0,1677, ¿ya?
En este caso, para evitarnos problemas después de la tabla normal, lo vamos al tiro a aproximar a 2 decimales y nos va a quedar 0,17. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad que vamos a estar buscando va a ser de los z menores o iguales a dicho valor. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a estar calculando ahora en la tabla normal. Tenemos el 0,17, que es el que hay que buscar. 0,17, si tú te das cuenta, va a estar entre los 0,1 y este mismo 0,7, ¿ya? Entonces el valor de la probabilidad del valor normalizado va a ser de 0,5675. 0,5675. Y a este le restamos este 1, ¿ya? 1 menos 0,5675 nos da 0,4325. ¿Ya? Por lo tanto, volvemos acá un poco arriba. La probabilidad de que la media superior sea superior a los $13.15 es de 0,4325. ¿Cachaste? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Súper. Entonces acá respondemos la probabilidad de que la media sea superior a los $13.15 es de los 0,4325. Ya, y la pregunta B nos dice lo siguiente. ¿Qué sueldo, mira, fíjate cómo lo están diciendo, qué sueldo deberían percibir los guías turísticos para que la probabilidad de la media sea de 0,78? ¿Ya? Ahí Acá, me... claro, acá tenemos la incógnita, no sabemos cuál es el sueldo. En este caso siempre te van a preguntar por la incógnita de la X porque es el valor que efectivamente no tenemos, ¿ya? Y no te pueden preguntar por la media o la desviación estándar porque te la dan en el ejercicio. Entonces, en este caso, nos están diciendo cuál debería ser la probabilidad, o sea, cuál debería ser el sueldo percibido para que la probabilidad del precio que, o sea, del sueldo que ganen sea de 0,78. ¿Ya? En este caso, la incógnita es nuestra C, ¿ya? Y nosotros, como este es un valor normalizado, o sea, tenemos que trabajar a partir de la distribución normal, hay que normalizar la probabilidad que nos están pidiendo. En este caso, sería la probabilidad de z menores o iguales a c menos mu, que serían los 12,65, partido en 2,98. Y esto es igual a 0,78, ¿ya? Te pregunto, ¿tú crees que acá solamente es llegar y reemplazar y despejar la X o tenemos que hacer un paso adicional? No, yo creo que hay que hacer un paso adicional, pero no sé. Efectivamente, sí, efectivamente hay que hacer un paso adicional. ¿Por qué? Mira, si vemos el ejercicio anterior, nosotros acá tenemos el valor que estamos normalizando. Y este valor normalizado es el que buscamos en la tabla, ¿ya? Por lo tanto, este valor tal cual como está y llegamos y reemplazamos, no está normalizado, ¿cierto? Este es el valor de la probabilidad es el valor que nos da la tabla, al fin y al cabo. Por lo tanto, acá hay que hacer esta aplicación de adentro para afuera, ¿ya? Porque este valor es la probabilidad del valor normalizado, pero este valor no está normalizado. Y hay que como desnormalizarlo o sí, desnormalizarlo en este caso, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer acá? Este 0,78 lo vamos a buscar en la tabla normal de adentro para afuera, ¿ya? ¿Qué es de adentro para afuera? Voy a borrar todas estas cuestiones. Ya, de adentro para afuera es entrar directamente en la tabla y utilizar el valor que nos den los extremos, ¿ya? Si teníamos el valor que es de 0,78, hay que buscar como por acá, si tú te das cuenta, el valor que más se aproxime al 0,78 o el que esté más cercano. En este caso, el 0,78 va a estar como aquí, si tú te das cuenta, entre el 0,7794 o el 0,7823, ¿cierto?
Ese es el valor que nos está dando efectivamente la probabilidad, ¿ya? Ujú. Y en este caso habría como desnormalizarlo, o en verdad normalizar el valor para poder encontrar lo que estamos buscando. En este caso, el valor de, acá por ejemplo, de la igualdad acá, es el valor que vamos a encontrar ahora en la tabla, ¿ya? En este caso, es de 0,7 y acá el número entre medio. Ya podéis poner los dos números en verdad, que sería entonces 0,778, ¿ya? El valor de 0,778 va a ser el valor que nosotros sí vamos a poder utilizar para poder despejar nuestra C en este caso, ¿ya? Porque es justo el Ya. valor que está entre medio. Y no Entonces, puedo ser como el valor, como uno de los dos, el que más se aproxime, porque la profe había dicho como que entre los dos elijamos el más cercano nomás. sí, pueden ser cualquiera de los dos, porque en este ¿Sí? caso, O sea, o podría puede haber ser el, elegido como claro, o puede ser el el cero cero. coma setenta y siete o puede ser el 0,78. ¿Ya? En este caso, en verdad, debería ser, en vez de 778 debería ser 775. ¿Cachai? Que es como el número Ujú. entre medio entre el 7 y el 8. Pero podemos elegir cualquiera de los dos, ¿ya? En este Ya. caso, para poder hacerlo, como específicamente decía la profe, ocupemos el 0,77, ¿ya? Ya. Entonces acá va a ser 0,77, que va a ser igual a los C menos el 12,65 partido en el 2,98. Entonces lo único que hay que hacer es despejar la X. Tenemos que 0,77 por 2,98 es igual a cada 2,2946 más el 12,65. Por lo tanto, nos dice que el valor de C es 14,94. Ya este 14,94 nos está diciendo de que el sueldo que deberían percibir los guías turísticos es de 14,94 para que dicha probabilidad sea de 0,78. ¿Bien? Sí. ¿Quedó claro? Súper. Entonces, acá lo voy a dejar anotado. Después, cuando le suba la pauta, va a quedar más bonito. Entonces, el sueldo percibido debe ser de 14,94 dólares para que la probabilidad sea de 0,78. Bien. El tercero dice lo siguiente. Industrias CFR usa una máquina para envasar nueces en bolsas que, que pesan, acá está mal escrito, que pesan por término medio 500 gramos con una desviación estándar de 35 gramos. Ya nuevamente acá no nos están diciendo que distribuye normal, pero nos están diciendo el término medio, que sería el mu, y la desviación estándar. Ya antes de leer las preguntas hay que específicamente describir qué significa esta X, ¿ya? Entonces sea X, el peso medio de las bolsas de nueces. Y sabemos que X va a distribuir normal de parámetros mu, varianza, y esto es lo mismo que decir que son los 500 gramos, 35 al cuadrado, ¿ya? Y nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el peso medio de las bolsas sea menor a los 495 gramos? Por lo tanto, es la probabilidad de los X que sean menores a los 495. ¿Ya? Acá menor o menor igual, en este sentido da lo mismo porque hay que buscar el valor nomás. Ya entonces puede ser eso o la podemos dejar así. En este caso, nuevamente hay que normalizar los valores. La probabilidad de los z menores o iguales a los 495 menos mu, 500, partido en la desviación estándar, que es 35. Desarrollamos esta parte y nos da 495 menos 500
dividido en 35 es la probabilidad de los zetas menores o iguales a menos 0.14. Ya 14,28, pero el 0,14 nos sirve para buscar en la tabla normal. Como acá no tenemos ninguna incógnita, vamos a ir de afuera hacia adentro. Estamos de nuevo en esta tabla. Y tenemos que buscar el 0,14. ¿Ya? Entonces estamos en el 0.1, 0.1 y 14 hacia arriba, que sería este. ¿Ya? Por lo tanto, el valor de la probabilidad o el valor normalizado es 0,443. ¿Ya? Entonces, esto es igual a 0.4443. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad de que el peso medio sea menor a los 495 gramos es de 0.4443. ¿Alguna duda hasta ahí o vas bien? No, muy bien, lo entendí todo. Súper. El B nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso medio de las bolsas se encuentre entre los 490 y los 520 gramos? Por lo tanto, va a ser 490 menor o igual a X menor o igual a los 520. Y acá nuevamente hay que hacer un cambio dentro de la probabilidad de cómo está escrita, porque tal cual como está, esta parte de acá va a ser difícil de calcularla, ¿ya? En este caso va a ser la probabilidad de los X menores o iguales a 520 menos la probabilidad de los X menores o iguales acá a 489. ¿Por qué 489? Por lo mismo que habíamos conversado hace un ratito, de que se va como a eliminar este mismo número, porque como estamos buscando todos los X menores, ya te va a estar Claro. considerando este mismo 420. ¿Ya? Sí, Entonces normalizamos los valores. Ya en este caso va a quedar la probabilidad de Z menor o igual a los 520 menos 550 partido en 35 menos la probabilidad de los Z menores o iguales a 489 menos 550 partido en 35. Entonces, 520 menos 550 dividido en 35 nos da que es menos 0.857 menos la probabilidad de Z menor o igual a 489 menos 550 dividido en 35 menos 1.742. En este caso, mejor aproximamos al número más cercano, que sería menos 0.86, y este va a quedar exactamente como menos 1.74, ¿ya? Y estos son los valores que vamos a buscar en la tabla normal. En este caso, el 0.86 está acá, y el otro era 1.74, que sería el 1.7, y el 4. ¿Ya? Entonces, tanto este valor como este valor es el valor normalizado del peso, del peso de las nueces. ¿Ya? Déjame anotarlo acá. Que sería 0.1949 y 0.0409. Entonces, el valor de la probabilidad de Z menor, menor o igual a menos 0.86 es de 0.1994 y el del otro va a ser 0.0409, ¿ya?
y entonces esto es el valor que tenemos que finalmente restar. En este caso nos va a quedar 0.1949 menos 0.0409. Y esto nos da finalmente 0.54. Por lo tanto, la probabilidad de que del que el peso medio de las bolsas que se encuentra entre 490 y 520 gramos es de 0.154. ¿Bien hasta ahí o alguna duda? Todo bien hasta acá. Bacán, súper. Entonces, estos serían como los 3 ejercicios tipos de distribución normal. Como viste acá, en algunos hay que hacer ciertos cambios, como en este caso, para poder calcular bien la probabilidad. Y cuando no te están dando el valor del X en la pregunta, es decir, está en incógnito, hay que buscar de adentro hacia afuera en vez del, como el otro tipo de ejercicio. ¿Ya? Ya, vale. Ahora Sí, ahora me voy... quedó más claro. ¿Qué cosa? Que ahora me quedó mucho más claro. Ya, qué bueno. Y no es tan difícil. No, sí, no es para nada difícil, la verdad. Es Sí. súper como... Es como si cachai qué es lo que te están Sí. preguntando y cómo tienes que escribirlo, después sale mucho más fácil. Claro. Ya, entonces sigamos. Este es el de distribución exponencial que me habíais dicho que te complicaba un poco, ¿ya? Acá nos están diciendo lo siguiente. Dado el periodo que se está viviendo a nivel mundial, el precio de las bencinas sigue una distribución normal de media 8 pesos por litro, ¿ya? Antes de seguir leyendo, hay que tener en consideración que hay que definir la variable y que hay que ver específicamente cómo está distribuyendo dicha variable. Acá entonces sería SAX, el precio de las bencinas. Acá nos están diciendo de que sigue la distribución exponencial de media 8 pesos. Pero acá nosotros sabemos que cuando nos están hablando de distribución exponencial, la esperanza que vendría siendo la media va a ser 1 partido en lambda y esto va a ser igual a los 8 pesos, ¿ya? Por lo tanto, si bien sabemos de que x va a distribuir exponencial de parámetro lambda, nuestro parámetro lambda actualmente está incógnito, ¿ya? Por lo tanto, acá hay que despejar el 1 partido en lambda que va a ser igual a 8 y vamos a tener nuestro lambda, ¿ya? Entonces acá 1 partido en 8 va a ser igual a lambda. Por lo tanto, lambda es de 0.125. Por lo tanto, aquí x distribuye exponencial de parámetros lambda, que es de 0.125. ¿Ya? Ahora sí, seguimos con el ejercicio. Y acá nos están diciendo cuál es la probabilidad de que en una semana suba más de 10 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad va a ser x que sea mayor a 10. ¿Ya? Tal cual como está, tampoco podemos calcularla debido a que hay que hacer un pequeño cambio. En este caso vamos a hacer la probabilidad de los x menores o iguales a 10, ¿ya? Y ahí sí podemos utilizar como el cálculo de probabilidades como los conocemos. Ya para calcular siempre las funciones exponenciales, dime. Sí, pero no es uno menos la probabilidad de los X. Sí, gracias. Gracias. Ya, acá como te decía, siempre cuando estamos trabajando en distribución exponencial o ya sea en Poisson y si no me equivoco, y en la uniforme también, siempre vamos a estar calculando las probabilidades a partir de la función acumulada, ¿ya? En este caso, creo que la tengo acá, acá. La distribución exponencial, como te había dicho, va a distribuir exponencial, su función normal se puede escribir así, y siempre uno que calcula una probabilidad lo va a hacer a partir de la función acumulada, ¿ya? Que toma dos valores, 0 si los valores son menores a 0, y 1 menos Euler elevado a la menos lambda por x si los valores son mayores a 0. En este caso, como es función acumulada,
No hay que estar calculando la probabilidad de 0, probabilidad de 1, probabilidad de 2, probabilidad de 3, probabilidad de 4, bla, 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 hasta 10, porque como ya está acumulada, ya tenemos todos los valores en esta fórmula simple, ¿ya? Entonces, la función exponencial también es súper fácil si uno identifica lo que les están preguntando, ¿ya? En este caso, como nos estaban diciendo de que la probabilidad sea mayor a 10, y sabemos que siempre las probabilidades las vamos a calcular a partir de la función acumulada, lo único que hay que hacer es reemplazar dentro de la fórmula que nos estaban dando, y en este caso se va a ver así: 1 menos Euler a la menos 0.125 por 10, ¿ya? Y si tú te das cuenta, acá se te cancelan hartas cosas. 1 menos 1 es 0 y menos 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 es positivo, ¿ya? Por lo tanto, la única parte que hay que calcular va a ser el Euler elevado a la menos 125 por 10. Y acá en la calculadora perfectamente podía hacer esa multiplicación al tiro, va a ser menos 125 por 10, y te va a dar el valor de esta probabilidad de 1 menos la probabilidad de los x menores o iguales a 10, exactamente 0.2865, ¿ya? Por lo tanto, la probabilidad de que en una semana suba más de 10 pesos es de 0.2865. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Súper. De que en una semana suba más de 10 pesos es de 0.2865. Súper. Después lo que nos están diciendo dice, ¿cuál es la probabilidad de que una semana suba entre 7 y 15 pesos? ¿Ya? Lo mismo que en ejercicios anteriores, la probabilidad de 7 menor o igual a x menor o igual a 15. Y en este caso, esta parte es fácil de calcular, pero esta no, así que hay que hacer un cambio, ¿ya? Probabilidad de los x menores o iguales a 15 menos la probabilidad de los x menores o iguales a 6. ¿Por qué a 6? Por lo mismo que te había comentado antes. Y estos que son menos números los voy a anotar. Vendría siendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y el 7 son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vamos eliminando, bla, 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 lo único que tendríamos que buscar específicamente es 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿cierto? Pero como en estos tipos de ejercicios en distribución exponencial utilizamos la función acumulada, vamos a tener que hacerlo específicamente entre los 15 y restarle los 6 para que podamos tener todos los números que realmente necesitamos, ¿vale? Ya. Entonces, acá tenemos que reemplazar en la formulita que tenemos acá arriba, que va a ser 1 menos Euler a la menos 0.125 por 15 menos 1 menos Euler a la menos 0.125 por 6. En este caso, esto nos va a dar 1 menos Euler menos 0.125 por 15 nos da que es 0.8466 menos 1 menos Euler a la menos 0.125 por 6. Y esto es 0.5276. Por lo tanto, hacemos la resta de los dos, que es 0.8466 menos 0.5276. Y esto nos va a dar, por lo tanto, la probabilidad de que el precio suba entre 7 y 15 pesos va a ser de 0.319. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí?
Sí, en verdad igual es súper fácil. Sí, de verdad que hay que entender bien lo que le están preguntando a uno y después van desarrollando bien los ejercicios y entender bien también cómo se utiliza la fórmula. Y no confundirse, por ejemplo, en este caso que yo te había dicho que se daba vuelta y me falta agregar el 1. ¿Cachai? Son pequeñas cositas que uno se puede equivocar y que si es que lo va haciendo con cuidado, como con orden, no le deberían estar pasando como estos mini errores, ¿ya? Como que Vamos a hacer un dime. ejercicio eh, de los que ocupamos las integrales, la Sí, distribución en la que ocupamos las integrales. sí, dale, lo hacemos al tiro. Déjame ver cuál era. Acá. Ya, entonces dice lo siguiente. El tiempo medio en meses del vencimiento de un yogurt es una variable aleatoria de función de densidad definida por la siguiente función de densidad que va entre 6 y 18. Esto quiere decir que va entre 6 meses y 18 meses. ¿Ya? Acá ya había avanzado un poquito, definí la variable. En este caso va a ser CAX, el tiempo medio en meses de la fecha de vencimiento de un yogur. Y acá como no distribuye de una forma en específico, no es necesario poner que distribuye normal, exponencial, bla, 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 porque ya nos están diciendo que es una variable aleatoria y aparte que es función de densidad, ¿ya? Entonces nos dice lo siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que un yogurt elegido al azar tenga una fecha de vencimiento de 10 meses? ¿Ya? En este caso es la probabilidad de X que sea exactamente igual a 10. Y para poder hacer ese cálculo, nosotros tenemos que tener en consideración de que hay que encontrar la función como acumulada o la integral acumulada de esta, sí, la función acumulada de este ejercicio. ¿Cómo se hace eso? A partir de las integrales. En este caso, la función acumulada se ve de esta forma. Es la integral que iría de los 6 a los 18 de la función. En este caso va a ser x elevado a la 3 partido en 25.920 de x. Entonces vamos a integrar este número. Como tenemos esta parte de acá, que son los 25.920, y es un número como entero que no depende de ninguna variable, este no va a sufrir ningún cambio cuando estemos integrando. Solamente lo que va a sufrir algo van a ser las x. Por lo tanto, nosotros podemos al tiro ir separando esta función e ir dejando las cosas que no nos sirven del todo a un lado. Entonces, en este caso nos queda como 1 partido en 25.920, la integral del 6 al 18 de x3 de x. Integramos esta función y nos queda como el x4 partido en 4, ¿cierto? ¿Te acordáis por qué x4 y, No, o sea, sí, por qué sí, llegamos a integrar, eso? sí. Sí, Ya, sí, integrar, sí, sí. ya. Entonces, por lo tanto, juntamos estas dos partes y nuestra función acumulada va a ser x4 partido en estos 25.920 por 4. 25.920 por 4 nos da 103.680. ¿Ya? Y esto acá ya tendríamos nuestra función acumulada. Si te Espera, das espera, me perdí. Me perdí. ¿Qué hiciste después del X4? Ya, acá lo que hice, como separé la función entre comillas de los valores que no se veían afectados por la integral, Sí, saqué sí. el 1 partido en los Ajá. 25.920 y ahora lo que hice fue unir de nuevo la misma función. Lo único que hice Ah, fue ya. multiplicar este Integraste. 25.000 por 4 y Ah, acá nos ya. da los 103. ¿Ya? Ya, ya. Entonces acá tenemos nuestra función acumulada, ¿ya? Y si tú te das cuenta, hay que reemplazar valores. En este caso acá tendríamos que reemplazar, si es que estuviéramos calculando realmente la función acumulada y que sabemos que la integral va a dar 1, diríamos del 6 al 18, pero como nos están pidiendo específicamente en este ejercicio que sea exactamente igual a 10, acá nosotros lo único que tenemos que hacer es reemplazar entre el 6 y el 10. ¿Por qué no solamente 10 en específico? Porque el 10 también va a ir estando acumulando distintos
como valores, ¿cachai? Y hay que calcularlo como específicamente a los 10 meses y como tiene un tope, si lo pusiéramos como de 0, no estaríamos respetando como los parámetros en que distribuye esta función, ¿ya? Ya. Entonces acá lo que hay que hacer va a ser el f de 10 menos el f de 6, ¿ya? Y acá en este caso nos va a quedar 10 a la cuarta partido en los 103.680 menos 6 a la cuarta de los 103.680, ¿ya? Esto nos da 10 elevado a 4 partido en los 103.680, nos da 0,0965 menos el 6 elevado a la cuarta partido en los 103.680 y nos da de 0,0125. Restamos estos dos, 0,0965 menos 0,0125 y nos da 0,084. Por lo tanto, la probabilidad de que un yogur elegido al azar tenga una fecha de vencimiento de 10 meses es de 0,084. ¿Bien hasta ahí? Sí, súper. Bacán. Y después nos están diciendo, si se elige un yogurt al azar, ¿cuál debería ser su fecha de vencimiento medio? Acá debe ser media. En este caso, como nos están preguntando por la media o por el promedio o por lo que sea, sabemos que estamos hablando de la esperanza, ¿ya? Porque la esperanza es igual a la media, es igual al promedio, bla, 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 bla. En este caso, la esperanza se calcula de esta forma, que sería la integral de x multiplicado por la función. Acá nos va a quedar como la integral de x por x a la 3 partido en 25.920. 920, ¿no? Sí. Por lo tanto, si hacemos siempre que tengáis que calcular la esperanza o lo que sea, junta todos los términos que son iguales a un lado y los otros términos al otro. Porque a mí me ha pasado muchas veces que empiezo a desarrollar esta cosa y me como algunas X o me salto algunos pasos y después me termina dando un valor nada que ver. Entonces, siempre intento unir todos los mismos, los, ay, se me olvidó lo que te había dicho, ¿Los mismos valores? O los sea, mismos como... valores a un lado y los otros valores al otro, claro. Entonces, en Ya. este caso, te va a quedar como la integral de x cuarta partido en estos 25.920, ¿ya? De dx. Y hay que calcular la función acumulada de nuevo. Sí, hay que calcular la función acumulada. En este caso vamos a dejar afuera los 25.920. La integral, que va a ser de x a la quinta partido en 5, que va a ir del 6 al 18. Bueno, vamos a ver la integral acá, porque ahí ya estaría listo. Entonces va multiplicado esto y nos va a quedar x a la quinta partido en los 25.920 por 5, que son 129.600, y esto lo vamos a reemplazar entre los valores de 6 y 18, ¿ya? Reemplazamos entonces y nos va a quedar 18 a la quinta partido en 129.600 menos 6 a la quinta partido en los 129.600. En este caso nos va a dar 18 elevado a la 5 partido en 129.600, nos da 14,58 menos 6 a la quinta partido en 129.600, 0,06. Por lo tanto, hacemos la resta de esto, 14,58 menos 0,06, y nos da que es 14,52. Por lo tanto, como estamos calculando la media acá, acá sería, ¿cómo era? La fecha de vencimiento medio es de 14,52 meses. ¿Bien hasta ahí?
¿Alguna duda o consulta? Sí, cuando lo evalúas en la Sí, esperanza, siempre lo evalúas como en los valores que te dan al principio, sí, en el 6 y sí, el 18. sí, así tal Ya, cual. Y cuando te están preguntando por algún número en específico, por ejemplo, en esta probabilidad de que eran iguales a 10, reemplazas en el valor que te estaban preguntando. ya, perfecto. Sí, me quedó claro. Súper. Nos queda un ratito. ¿Cuál te tinca ver? ¿El de Poisson o el de la uniforme? Démosle con Poisson. Ya. No, mentira, el de Poisson es muy largo. Vayamos con el de uniforme y el de Poisson lo Ah, dejo ya. grabado. Bueno, está bien. Ya. Acá dice lo siguiente. Las reuniones de planificación mensual de cierta empresa siguen una distribución uniforme entre 60 y 120 minutos. Entonces acá sea X el tiempo en minutos de las reuniones de planificación, donde X va a distribuir uniforme. ¿De qué parámetros distribuye? Em, 60 y 120. Perfecto, 60 y siempre 120. Acá siempre, o en verdad siempre lo he visto, que te dicen cómo distribuye y te van a dar estos dos parámetros al tiro. Si es que no te los dan, Ujú. en verdad no puedes desarrollar el ejercicio, ¿ya? Entonces nos están diciendo, si se sabe que los meses de marzo son los más complicados para dicha empresa, ¿cuál es la probabilidad de que una reunión de planificación dure entre 70 y 80 minutos? Entonces sería la probabilidad de 70 menor o igual a X menor o igual a 80, ¿ya? Y acá también hay que hacer el reemplazo, o en verdad modificar la probabilidad como le están preguntando, porque es más complicado calcularla de un lado para el otro, ¿ya? En este Ujú. caso, nos quedaría como la probabilidad de X menores o iguales a 80 menos la probabilidad de los X menores o iguales, en este caso sería 69, ¿ya? Porque tenemos el menor o igual y por lo que te había dicho de las probabilidades acumuladas, te van a considerar como todos los datos, ¿ya? Ya. Y acá uno tiene que reemplazar en la función acumulada que tenemos acá. En este caso, que va a ser x menos a partido en b menos a. Acá este es el a, que sería el límite inferior, y b el límite superior. Por lo tanto, x, que va a ser el 80, menos a, 60, partido en 120 menos 60, menos 69 menos 60, partido en 120 menos 60. ¿Ya? En este caso nos Sí. va a quedar 80 menos 60 partido en 60 es 0.33 menos 69 menos 60 dividido en 60, 0.15. Por lo tanto, 0.33 menos 0.15 nos da de 0.18. Por lo tanto, la probabilidad de que una reunión de planificación dure entre 70 y 80 minutos es de 0.18. ¿Ya? Ujú. La B nos dice lo siguiente. En cierto mes, el gerente general de la empresa no se encontraba de vacaciones. ¿Cuál es la probabilidad de que la reunión de planificación haya durado a lo más 85 minutos? Entonces acá sería la probabilidad de a lo más, que te dice específicamente que es como lo máximo X 85 minutos, ¿cierto? menor o igual. Ujú. Claro, va a ser menor o igual. Y lo único que hay que hacer acá, como se trabaja a partir de las funciones acumuladas, es reemplazar en esta misma formulita que teníamos acá. En este caso va a ser 85 menos 60 partido en 120 menos 60, lo que nos da 65 menos 60 es de 0.4167, ¿ya? Por lo tanto, la probabilidad de que las reuniones duren
a lo más 85 minutos es de 0.4167. ¿Bien hasta ahí? Sí. Súper. Y la última que nos dice cuál es el tiempo medio de las reuniones de planificación. Si nos están preguntando por tiempo medio, te están diciendo al tiro, calcula la esperanza. Y la esperanza en este caso es A más B partido en 2. Por lo tanto es 60 más 120 partido en 2. 60 más 120 dividido en 2 nos da 90 minutos. Por lo tanto, ese sería el término medio. Perfecto. Súper. Ya, entonces voy a dejar esta ayudantía hasta acá. Voy a dejar el otro ejercicio grabado y también en la pauta para que los puedan revisar. Y si no me equivoco, solamente faltó el de Poisson, que era un poco más largo. Ya. Así que lo dejo hasta aquí.